Domingo 8 de febrero de 2026, quinta semana del tiempo ordinario. Dios te está hablando, escúchalo con amor. Del libro del profeta Isaías, capítulo 58, versículos del 7 al 10. Esto dice el Señor: comparte tu pan con el hambriento, abre tu casa al pobre sin techo, viste al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. Entonces surgirá tu luz como la aurora, y cicatrizarán deprisa tus heridas. Te abrirá camino la justicia, y la gloria del Señor cerrará tu marcha. Entonces clamarás al Señor, y Él te responderá. Lo llamarás, y Él te dirá: aquí estoy. Cuando renuncies a oprimir a los demás, y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva, cuando compartas tu pan con el hambriento y sacies la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Salmo 111. El justo brilla como una luz en las tinieblas. El justo brilla como una luz en las tinieblas. Quien es justo, clemente y compasivo, como una luz en las tinieblas brilla. Quienes compadecidos prestan y llevan su negocio honradamente, jamás se desviarán. El justo brilla como una luz en las tinieblas. El justo no vacilará, vivirá a su recuerdo para siempre. No temerá malas noticias, porque en el Señor vive confiadamente. El justo brilla como una luz en las tinieblas. Firme está y sin temor su corazón. Al pobre da limosna. Obra siempre conforme a la justicia, su frente se alzará llena de gloria. El justo brilla como una luz en las tinieblas. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Hermanos, cuando llegué a la ciudad de ustedes para anunciarles el Evangelio, no busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana, sino que resolví no hablarles sino de Jesucristo, más aún de Jesucristo resucitado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Cuando les hablé y les prediqué el Evangelio, no quise convencerlos con palabras de hombre sabio. Al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios, a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 13 al 16. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte, y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine para entender su palabra y la pongamos en práctica. Queridos hermanos, la lectura del libro de Isaías nos habla de manera muy clara y concreta de las obras de misericordia. Recordemos que la Iglesia nos enseña que son 14, 7 corporales y 7 espirituales, y no aparecen por casualidad, tienen su raíz en la palabra de Dios. Y uno de los textos fundamentales es este precisamente, el de Isaías 58. Desde el inicio, el profeta nos muestra algo esencial. La relación con Dios pasa necesariamente por la relación con el prójimo. Si queremos ser escuchados, bendecidos, protegidos y amados por Dios, el camino es claro. Trata bien a tu hermano. Isaías comienza detallando acciones muy concretas: dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, acoger al forastero, socorrer al que está sin techo. Es decir, la fe no puede quedarse solo en palabras, en oraciones o en ritos. No, una fe que ha encontrado a Dios debe traducirse en la misericordia con los demás. Hay que tenerlo muy claro. Si dices que amas a Dios, tienes que demostrarlo amando al prójimo, o si no, todavía no estás amando de verdad a Dios. Luego el Señor hace una promesa hermosa: va a cicatrizar tus heridas si haces esto. ¿Por qué? Porque el pecado deja heridas profundas en el corazón, como el egoísmo, la dureza, la indiferencia, el resentimiento, el odio. Cuando pecamos, algo se rompe por dentro, pero cuando comenzamos a amar,
a perdonar, a ser generosos, esa herida empieza a sanar. Es que la misericordia no solo sana a quien la recibe, sino también a quien la practica. ¿Quieres ser sanado del corazón? Comienza a hacer obras de generosidad, obras de amor, obras de caridad. La caridad nos libera del encierro en nosotros, nos devuelve la paz y nos recompone el corazón que ha sido lastimado por el pecado. Por eso Dios dice: cuando ames y compartas, vas a ir sanando. Pregúntate, ¿estás siendo generoso con el prójimo? Cuando ves a alguien necesitado, ¿le ayudas? ¿O solo piensas que la fe se la vive en la iglesia? ¿Solo cuando vas a rezar? ¿Solo cuando comulgas? ¿Solo cuando te confiesas? Esa es la primera parte. Pero ahora todo eso debe ir a practicar con el prójimo. Les propongo una práctica sencilla y hermosa en cualquier momento del año. Reúne con tu familia víveres, reúne algo para poder compartir y visita un asilo, una familia pobre o personas necesitadas que a veces sí conocemos dentro de nuestro barrio, nuestro vecindario, que hay personas que están necesitadas. Lleven esos víveres, lleven ropita, lo que puedan. Pero no solamente deja la iglesia, tú también comprométete y dile cuándo van a ir para yo también acompañarlos. Eso es importante porque el corazón se nos comienza a ablandar cuando vemos la necesidad de los demás. Aunque tú digas, es que yo soy pobre, queridos hermanos, hay gente que pasa peor que nosotros. Pero ¿cómo se sabe eso? Cuando vas al encuentro del necesitado. Nadie es tan pobre que no pueda dar algo, ni nadie es tan rico como para decir, no necesito nada. Recuerda, queridos hermanos, la paz y el amor de Dios llena el corazón cuando uno sale al encuentro del hermano necesitado. Más adelante Isaías nos dice: te abrirá camino la justicia y la gloria del Señor cerrará tu marcha. ¿Qué significa esto? Quiere decir que abrir el camino de la justicia es Dios delante de nosotros guiándonos. ¿Y qué significa el Señor cerrará tu marcha? Va detrás cuidando, protegiendo. No caminamos solos, es lo hermoso. Dios cuida nuestra vida. No permite que enfrentemos algo superior a nuestras fuerzas. Es decir, que cualquier problema lo vamos a ganar. Luego dice Isaías: cuando llames al Señor, Él te dirá, aquí estoy. Dios siempre está dispuesto a escucharnos, pero el pecado bloquea la comunión. En cambio, cuando existe misericordia en el corazón, es más fácil que Dios nos escuche. ¿Por qué? Porque Él está esperando nuestro cambio. Y cuando tú aplicas tu misericordia, la misericordia misma que Dios te da a ti, y tú la transmites a los demás con el buen trato, Dios te va a escuchar, dice la Escritura. Puede ser que aún nos esté faltando más misericordia, por eso es que a veces sentimos que Dios no nos está escuchando. No es que no quiera, es porque aún nos falta más misericordia en el corazón. Por eso pedirle: Señor, enséñame a hacer obras de misericordia hasta con las personas que yo estoy pensando y digo, es que ellos no se merecen. Queridos hermanos, nadie debemos actuar por merecimiento. No digamos, es que esa persona no se merece esta ayuda, no se merece esto. Queridos hermanos, no lo hagamos porque se merece, sino porque es un hijo de Dios. Así haya hecho lo que haya hecho, sigue siendo una creación de Dios. La Escritura es clara: si cierras tu oído al clamor del pobre, del necesitado, también tu clamor quedará sin respuesta. Y San Juan es más claro todavía, en primera de San Juan. Dice: ¿cómo puedes amar a Dios si no amas a tu hermano? Nos convertimos a veces en hipócritas y decimos que sí amamos a Dios, vamos a la misa, que sí está bien, vuelvo a repetir, ir a los sacramentos, ir a la misa, rezar el rosario, pero si no pones ese amor que escuchaste en la palabra de Dios con el hermano, no lo estás entendiendo aún. Isaías también nos exhorta: destierra la palabra ofensiva de tu boca. Pensemos, queridos hermanos, cuántas veces hemos herido con insultos, con gritos, con desprecios, con humillaciones, incluso hasta a nuestra propia familia, a la que debemos cuidar, a la que debemos salvar, es la que a veces más lastimamos con nuestras palabras. Y ya nos dice Isaías: cuida la palabra ofensiva que sale de tu boca, porque la palabra hiere profundamente. A veces se escucha, ¿no? Es preferible, dicen algunos hijos, que me haya pegado antes que me haya dicho lo que me haya dicho, porque eso me dolió más. Pero bueno, ninguna de las dos cosas son buenas, ni el golpe ni la palabra.
mala, la palabra ofensiva. Y Dios nos enseña algo muy fuerte, que no acepta un culto que sale de una boca que destruye. Pregúntate también, puede ser que tú vas a la iglesia a pedir algo, pero no se te está cumpliendo. ¿Por qué? Porque aún sigas destruyendo al prójimo. No se puede hablar de un Dios de amor y al mismo tiempo maltratar al hermano. Cuando desterramos estas actitudes y vivimos con la misericordia de Dios, la misma que Él nos da a nosotros, y la damos a los demás, entonces se cumple otra promesa. Tu oscuridad será como el mediodía. ¿Qué significa esto? El mediodía es la hora que hay mayor luz. Esto significa que incluso en nuestras zonas más oscuras, es decir, en las crisis, en los pecados, en las tentaciones, en las heridas, seremos iluminados por la gracia de Dios. Por lo tanto, las tentaciones no van a desaparecer, pero cada vez tendremos más poder para vencerlas. Mientras más cerca estemos de Dios, tendremos más poder para que no nos domine el pecado ni la tentación. Podemos darnos cuenta que cuando nosotros nos confesamos, recién confesaditos, recién comulgados, tenemos como que más fuerza de no caer en esas tentaciones. Pero cada vez que nos vamos alejando del perdón de Dios, de su misericordia, no vamos a los sacramentos, no vamos a misa, somos más fáciles de caer en el pecado. Dios nos ayude, nos dé la fortaleza para irnos alejando de esos pecados. Por lo tanto, Isaías es muy claro y nos dice, si quieres que Dios te escuche, si quieres sentirte bendecido, si quieres sentir la misericordia de Dios todos los días, entonces ama, ayuda y sé misericordioso con tus hermanos. El Salmo 111 nos dice, el justo brilla como una luz en las tinieblas. Quisiera que aprendamos bien el término de justo. ¿Quién es justo en la Biblia? No es el perfecto, pero sí es el que es fiel a la alianza y el que está buscando ser coherente con su vida, es decir, que ama a Dios y ama al prójimo. El que busca a Dios todos los días, pero ese buscar de Dios lo encuentra también en los hermanos. El salmista describe al justo como un clemente, es decir, que es compasivo, que es misericordioso y que es honrado también. Hay que tener mucho cuidado. La honradez es importante. Una persona recta, como se dice, pulcra, que no es capaz de robar nada, ni un centavo a nadie, y que es generoso con el pobre también, ¿no? No es que guarda todo para él y no comparte con los demás. No, el justo también es generoso y lo va describiendo ahí. Dice, si quieres ser justo tienes que seguir estos pasos: ser clemente, ser compasivo, ser misericordioso, ser generoso con el pobre. Luchemos por ser justos, queridos hermanos, que no va a ser fácil, pero tampoco es imposible. ¿Y dónde es esta lucha? Es todos los días, en tu casa, en el trabajo, con los amigos, buscando ser justos con los demás. La lectura de San Pablo a los Corintios nos da una gran lección de humildad. Él renuncia a decir, no es mi protagonismo, no es mi palabra, no es mi sabiduría. Aquí el centro es Cristo y Cristo crucificado. ¿Por qué dice Cristo crucificado? Porque para muchos el decir un Cristo crucificado era un escándalo, porque solo el que moría por crucifixión era lo peor de lo peor. Pero aquí Cristo viene a cambiarlo todo. No viene a la lógica nuestra, es la lógica de Dios, que de lo peor puede sacar lo mejor. De lo que para ellos era un escándalo, era la perdición, Dios de ahí vuelve la salvación. Queridos hermanos, la fe no nace del espectáculo, por eso San Pablo dice esto, sino nace del Espíritu. Pablo no quiere convencer ni manipular, quiere dejar que Dios actúe. Nos recuerda que no es por nuestros propios méritos lo que hacemos las cosas buenas, es el Espíritu Santo impulsándonos a hacer el bien. Solo debemos dejarnos y cuidado, porque mucha gente tal vez no lo haga de una mala forma, sino que nos dice, ay, es que el padrecito, es que el hermanito tan bueno, ay, esta persona, este catequista, este grupo pastoral son tan buenos porque hacen esto, que no se nos suba el ego. Porque quien actúa a través de nosotros debe ser siempre Dios, la gloria siempre para Dios. El demonio hasta por ahí puede ir atacando con el orgullo, con el ego y creerme yo el que estoy haciendo la buena obra, cuando es Dios, a través de mí sí, pero es Dios, por Él haces lo que haces, tienes lo que tienes y eres lo que eres.
Finalmente, el Evangelio nos llama a ser sal y luz. ¿Qué significa? ¿Qué hace la sal en el mundo cotidiano? Conserva, da sabor, evita que se dañen las cosas. Cuando un cristiano se acomoda, se mundaniza y deja de vivir el Evangelio, pierde el sabor. Eso nos está diciendo. Cuidado, vamos a perder el sabor de poner ese sabor de Dios, ese sabor del amor, ese sabor de la misericordia. Porque cuando no ponemos ese sabor, simplemente ya no sirve, dice la sal. Se la bota. Que Dios nos libre, Dios nos regale ese sabor de poner a la vida, ese sabor de la justicia, del perdón, de la misericordia. Luchemos y digamos: Señor, tú me pides que sea la sal del mundo, la luz del mundo, ayúdame a hacerlo, ayúdame. Porque cuando no vivimos nuestra coherencia de lo que decimos que amamos a Dios, pero no amamos al prójimo, entonces no estamos siendo ni esa sal ni esa luz. Jesús añade muy fuerte lo que ustedes son la luz del mundo, lo dice. Cristo es la luz y nosotros ya hemos recibido esa luz cuando nos sumergimos en los sacramentos, cuando vamos a misa, cuando escuchamos la palabra, cuando rezamos el rosario, recibimos esa luz de Cristo. Pero esa luz no se puede quedar solo en nosotros, sino que hay que dejar que esa luz brille en los demás. ¿Y cómo? Lo dice clarito el Evangelio: con sus buenas obras. Así brillará la luz de Cristo para los demás. Y tú serás esa luz en tu familia, con tus amigos, con las personas que te rodean. Serás esa luz cada vez que eres humilde, sencillo, que amas, que perdonas. Seamos esa luz, pidamos a Dios que nos dé esta gracia. ¿Y cómo más son esas buenas obras? No solo decir de forma general, con las obras de misericordia. Cuando das de comer al hambriento, beber al sediento, vestir al desnudo, cuando ayudas al necesitado, también en la parte espiritual, cuando tú corriges al que se equivoca, sufres con paciencia, dice, las debilidades de los demás, en vez de juzgarlos, rezas por ellos. ¿Sí? Queridos hermanos, que nuestras obras todos los días, pero den gloria a Dios. Cuando los demás vean, digan: él hace esto, ella hace esto, porque Dios le cambió el corazón. Porque antes que pasaban insultando, gritando, ahora ya no, ha cambiado. Que nuestras buenas obras den testimonio para que los demás se acerquen a Dios. A veces muchos se han alejado de la iglesia por nuestro mal testimonio, porque a veces hemos caído en la hipocresía. Vamos a la iglesia, comulgamos, pero maltratamos al prójimo. Dios nos libre. Cuando estés a punto de querer maltratar al prójimo con tus malas palabras, con tus malas acciones, con el rencor, con el odio, pídele a Dios con insistencia: Señor, envíame tu Espíritu Santo para ser la luz del mundo, para ser un testimonio, para que los demás, viendo nuestra conversión, regresen a Dios. A veces hasta tus propios hijos no quieren ir a misa porque te dicen: tú después de misa vienes peor de lo que fuiste, vienes más enojado, vienes insultando, y por eso no quieren ir. Dicen: ¿para qué voy a ir? ¿Para ir así? ¿Para vivir de esa manera? No. Que nos vean que después de ir a misa nosotros vayamos llenos de paz, queriendo perdonar, queriendo dialogar, queriendo llevar el bien a los necesitados. Si hacemos todas esas cosas, el Señor mismo, junto con nuestros hermanos a quienes ayudemos, nos recibirán en el reino de los cielos. No te olvides de orar, de escuchar la palabra de Dios, de rezar el rosario y de amar a Dios y al prójimo, comenzando con tu familia. El Señor esté con ustedes. El Señor los bendiga y los guarde. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Vuelva su mirada a ustedes y les conceda la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Paz y bien.